Energía y Desarrollo atendiendo inquietudes de sus cada vez mayor cantidad de seguidores. Carlos quiere que se detalle un tema relacionado con la energía nuclear de la que estuvimos hablando en el anterior programa y nos hacen una pregunta: ¿por qué utilizar en Paraguay nucleares, energía nuclear? Bueno, varios son los motivos. Hablemos de algunos de los principales. Y yo creo que una de las principales sería la proximidad de las crisis energéticas. Nosotros no estamos a más que 4 o 5 años del inicio de la crisis energética en el país. Entonces, y no se ve alternativas que permitan evitar esa crisis. Lo que sí vemos es que una alternativa son grandes centrales hidroeléctricas, ¿verdad? Por eso duran su construcción óptimamente 8 o 7 años. O sea que vamos a estar en crisis un largo periodo. Y utilizando estas centrales podemos a lo mejor entrar en crisis un año, menos. Claro. Entonces ese es el Se principal estima que motivo. 3 años más o menos, en 3 años podemos entrar en crisis. En 2 años nosotros ya podemos tener esto instalado, entrenando al personal y preparándonos para una Para, intervención inmediata. sí, para complemento a nuestro sistema energético Claro, actual, ¿verdad? exacto. Entonces ahí vemos que estas centrales nucleares pequeñas ofrecen una respuesta rápida Ujú. a complementar nuestro sistema de generación disponible. O sea Perfecto. que va a ayudar y hasta puede evitar la llegada de la crisis, ¿verdad? Ujú. Nosotros sabemos que nuestros grandes ríos son preferentemente binacionales. Tenemos el Paraguay, que es Claro, una parte que es solo paraguayo, pero si queremos instalar nuevas centrales en el río Paraná, tiene que ser binacional. claro. Y cuando entramos en la cuestión binacional, no es una decisión que dependa solo de nosotros, tiene que depender del vecino. Claro, Entonces ahí puede eventualmente haber complicaciones. Instalar estas centrales nucleares no tiene ninguna claro. complicación. Una decisión local Es hecha acá mismo por nosotros mismos. exactamente. Ya está. Y el tiempo de instalación, como son modulares, y tiene un costo de instalación también bajo. ¿Podría resumirnos de alguna manera, hacer una definición y las características principales de estas estructuras? Y bueno, lo principal es que ellos son modulares. ¿Qué significa modular? Que vos podés comenzar instalando uno, después la acopla otro, después otro, Sí. y eso permitiría acompañar el crecimiento de la demanda. Ujú. Esa es una característica muy importante. Claro, Y después, al ser modular, puede un módulo solo ya atender una ciudad del interior. Ya no va a ser ni siquiera necesario acoplar uno. A lo mejor acá en el Gran Asunción sí vamos a necesitar de módulos, varios módulos, ¿verdad? ujú, Pero teniendo una instalación posible en distintos lugares del país es una ventaja significativa. con esta tecnología nueva, con esta nueva tecnología, ya existen ciudades que están siendo servidas con esta nueva tecnología. No, yo desconozco si ya existe. Sería interesante investigar a fondo eso, Carlos, y mostrarle a la gente de modo que la gente pueda entender hasta qué nivel de Sí, eficiencia pues tienen, habría que ¿verdad? ver. Lo que sí que la energía nuclear se utiliza en varias partes La del energía mundo ya, nuclear, sí, la tradicional, la tradicional. sí. Inclusive hay países que dijeron yo abandono la tecnología nuclear y sin embargo está viendo que no existe alternativa. Claro. Y Alemania es un caso de eso, ¿eh? están volviendo otra vez a la nuclear, Sí, pero una nuclear más segura, seguro que ahí va a entrar. que va a entrar en esta nueva tecnología. Exactamente. Correcto. En términos de infraestructura y reglamentación, en Paraguay, ¿qué debería hacerse?
Bueno, nosotros principalmente tenemos que ver si nos acoplamos a esta iniciativa mundial de utilizar la energía nuclear para fines Sí, pacíficos. hay una organización Sí, mundial. hay, y tenemos que firmar eso. Hay países que no quisieron firmar, como ya se ve, Y hay países que se retiraron, ¿eh? y Eh, países que se retiraron también. o sea, pero se retiraron agresivamente, o sea, diciendo vamos a usar para producir ojivas nucleares, sí, Exactamente. para armas nucleares. Nosotros tenemos que entrar en la otra onda, Sí, de asumir fines el pacíficos. compromiso de uso pacífico. Exactamente. Eso en términos de reglamentación y de infraestructura necesitamos, ya que se hagan algunos estudios así, te diría previos de en qué lugares usar eventualmente, cuáles van a ser los sectores más afectados. Hay un estudio más fino. Mira, nosotros no tenemos nada estudiado todavía, por eso es que el gran mercado paraguayo está alrededor de adopción. Sí, Nosotros tenemos que descentralizar el país. Ya habíamos hablado de instalar polos industriales sí, en distintos lugares y estos lugares de polos serían óptimos claro. lugares para la instalación de estos reactores nucleares. Un polo que no se previó en nuestro proyecto, Carlos, pero que va a ser sí o sí es Carmelo Peralta. Carmelo Peralta está frente a Puerto Murtiño y va a ser una especie de corazón del corredor bioceánico que en 2 años más está comenzando a operar. Se estima que va a soportar una explosión eh, poblacional, Poblacionales, ¿no? ¿sí? Sí, Y sería interesante en esos lugares pensar en el empleo ya de este tipo de estructuras sería lo ideal. y sería ideal, Carlos, acoplar con un sistema de distribución también más avanzado, más moderno, de preferencia subterráneo, ese tipo de Y cosas. sí, son todas cosas posibles, depende un poco de la disponibilidad de recursos nomás, pero podés todo eso llevar adelante. Ujú. Perfecto. En cuanto a los nuevos diseños de reactores nucleares, nos había explicado anteriormente que en términos de refrigeración, que es una de la cuestión Es clave, la crítica, la es la la cuestión más crítica. crítica, y se sigue avanzando en eso. Y claro, ahora tenemos tres sistemas de refrigeración, ya tenemos ahora, tenemos el- los gases, Sí, ahí creo que tenemos el helio y el otro que hace rato hablaste, el sodio, sodio, sí, después tenemos la sal fundida, la también sales, sí, sal fundida, ¿no? sí, Después tenemos el tercero, era el agua comprimida. el agua comprimida. Y resulta eso, mejora realmente el enfriamiento, así es No, son mucho más eficientes. mira, esto está acoplado a un sistema de protección pasiva. Si no funcionase, no iba a estar ahí. Claro, claro. Si no hay, Yo más te insisto, Carlos, por una cuestión de la gente. La gente quedó con mucho miedo, sobre todo lo de Chernobyl. El accidente japonés fue menos terrible que el de Chernobyl, fue una cosa de terror. Terminó prácticamente con todo un sistema político eso. y sí, Sí, y más por eso. Hace falta una campaña educativa, ¿sí? sí hace falta porque hay que quitarles el temor a la población de la tecnología nuclear. Eh, la gente hoy habla solamente tecnología nuclear y inmediatamente ve estas películas que están hoy en día en Netflix, el desastre que ocasionó Chernobyl especialmente. Sí. Pero eso hay que quitarle de la cabeza a la población para que lo pueda aceptar y pueda ver que es una alternativa válida. Ujú, Y no sabe el dolor de cabeza que puede traer consigo la crisis. La ujú. crisis energética le va a desesperar a todo un país porque afecta a todo. Nosotros vamos a hablar en una otra oportunidad de cómo una crisis energética afecta a todas las
áreas del negocio del país y va a ver que nadie se salva. Yo asistí, Carlos, vos supongo que más todavía, porque estuviste ahí cerca, la crisis energética en el Brasil cuando había campañas monumentales en el área de San Pablo para el uso de focos de bajo consumo, para apagar tus luces, se iba la gente, tocaba el timbre en tu casa, podía apagar dos de tus focos para que, de terror fue la crisis energética en el Brasil en un momento. Fue muy terrible. Y fue terrible y solo para que la gente conozca. Mm, Hoy leí en un comunicado de la ANEL, que es mm, una Agencia Nacional de Energía Eléctrica, mm. están comenzando a hablar que ellos ya ven en el horizonte una crisis energética en el Brasil también. ¿En cuánto tiempo? En realidad no dice. Mm. La ANEL hubo una reunión para hablar sobre una eventual crisis energética en Qué el país. bárbaro. Sí. Entonces, eso nos da una pauta clarísima. Mm, Primero, que la energía es la materia prima para toda la. mm. Invertir energía es lo más, a lo mejor, rentable que existe. Entonces, hablar de que no se construye porque no hay plata, eso es solamente dice la gente que no conoce el tema. Claro. Tampoco conoce mucho el ciudadano paraguayo, salvo los que vivían cerca del impacto ambiental que tuvieron la construcción de las hidroeléctricas. ¿Puedes hacer un breve resumen, vos que conociste bien ambas centrales? Por ejemplo, en términos de daños medioambientales, ¿cuántas hectáreas se inundaron? Ese tipo de cosas, para que la gente tenga una idea vaga, por lo menos, Bueno, de qué nos va a salvar esta nueva tecnología, de qué cosas. primero tenemos que hablar en el que peor daño causó fue Yacyretá. Sí, Porque Yacyretá es una central de valle, que es una central de valle construido, digamos, a campo abierto, diferente de Itaipú que se construyó en un cañón. sí. Entonces, aún así, Itaipú afectó miles de hectáreas, pero Yacyretá afectó muchísimo más. Un lago gigantesco de Es 60 un kilómetros mar, de diámetro. es un mar Es un mar. el lago de Sí, Yacyretá y el 80% de la afectación fue Paraguay. claro. Y se fundió la ciudad de Canación también, o en 80% desapareció. Sí, sí, Y se hizo una nueva ciudad que cautivó a extranjeros que vinieron para el rally ahora, por lo cual decidieron volver a hacer el rally en Encarnación el año que por viene. eso es que se habla que una central hidráulica de turbinas verticales hoy en día no pasa. Ujú. No va a tener financiamiento, nadie va a querer invertir porque el daño que causa es tremendo. Es terrible. Y lo principal es que hay alternativas. Una es la turbina horizontal y otras son estas pequeñas centrales nucleares que hace falta apenas quitarle el temor a la población de que tienen una seguridad pasiva tremenda. Ahí no entra el hombre a defender contra eventuales daños. Él mismo se El mismo ser. ¿Y qué aplicaciones, además de servirle a la gente para el día a día, qué otras aplicaciones puede tener esta energía? mira, no esta energía, porque esta energía es energía eléctrica. Claro, La pero energía producida por ese por mecanismo. esta fuente de reactores nucleares pequeños. Sí, Y la aplicación es múltiple, ¿verdad? Vos sabés que la energía es el 80% de la materia prima de todo lo que se produzca en el mundo. ujú, Entonces, por ahí ves que la energía hoy en día es valiosísima. Paraguay está en una posición de clave que podría quitar grandes ventajas si tuviéramos gente capaces pensando en los beneficios que nos podrían. Si ¿qué nos tuviera, dirías, qué le dirías a la gente a modo de conclusión de lo que vinimos tratando sobre en qué consiste esta nueva fuente generadora y sus niveles de seguridad, ¿no?
¿Qué le diría a la gente, Carlos, a modo de Bueno, conclusión? yo le diría sin temor que pierdan el temor. Pero sabemos que la gente va a decir, ¿pero quién es este señor y por qué nos asegura que perdamos? Entonces lo que yo diría a la gente que se organice Ujú, y pida que la gente vaya a explicar qué es esto, para que ellos se enteren directamente a través de especialistas y le hagan perder temor. Ahí no va a ser el ingeniero Cardoso, Roberto Paredes que dicen pierdan el temor, ujú. pierdan. Si creen en nosotros, pierdan el temor. Pero si nuestra palabra no es suficiente, organícense, pidan adiestramiento, pidan que en la escuela se vaya y se explique a los chicos que Ujú. no es más el temor de un nuevo Chernobyl lo que estamos proponiendo para el país. Perfecto. Con este mensaje sumamente constructivo y tranquilizador del ingeniero Carlos Cardoso Freire, doctor en ciencias energéticas. Yo te suelo presentar, Carlos, como una de las personas mejor preparadas del Paraguay en este tipo de temas. Me gustaría que la gente tome en cuenta lo que dijo en la despedida, este mensaje tranquilizador, perder el miedo. Así mismo lo va. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo programa.